Soy uno de los sobrevivientes de la masacre aquí de Alemania. Solo tenía 9 años cuando los hechos pasaron. Recuerdo que una tarde, tipo 3 de la tarde, nosotros vivíamos en Alemania, que está aquí arribita. Eran solo 3 casas, 4 aparentemente, pero la otra no sé, está más lejos. Y fue esa tarde donde nos informaron de que la tropa de Potonico venía subiendo para arriba, un posta que estaba vigilando hacia allá. Y había otro posta que estaba en este cerrito de Alemania que está, ya lo ven, el que tiene piedra. Él no dio ninguna información, ningún anuncio. Yo pienso que los soldados subieron hacia allá y lo degollaron. Porque cuando nosotros fuimos al cerrito encontramos un pañuelo tirado en el suelo con sangre, quizás. De ahí lo aventaron hacia un árbol que se llama chaparro. Quedó trabado. Los animales se lo comieron y después los huesos cayeron al suelo. Bueno, nosotros, la familia de nosotros y la otra gente dijeron que iban hacia el lado del Copinol, que queda por donde están aquellos cerros allá. Ellos dijeron de que no había lugar para nosotros, que no había cupo, que nosotros, como éramos del Gramal, deberíamos de buscar nuestro propio lugar. Vinimos la familia y nosotros cruzamos hacia ese cerro al otro lado y bajamos hasta una quebradita que está al otro lado de acá. Ellos siguieron este camino a pasar aquí, que iban rumbo al río ese que se llama Gualesa, a cruzar al Copinol. Lamentablemente la Fuerza Armada ya estaba aquí apostada en esta área. Todo este perímetro, los Conacaste así, donde fueron atrevillados a balazo. Se oían los gritos, se oían los disparos, porque nosotros estábamos abajo, boca abajo, oyendo los disparos, oyendo los gritos. Después de eso nosotros subimos al cerro del Sillón ese y pasamos 3 noches, la familia y yo. 3 noches, a las 3 noches bajamos y encontramos los cuerpos tirados en esta área. Unos por allá, otros por acá, por todos lados. Ropa tirada por todos lados, cabellos de mujeres por allá y por acá. Yo sé que al Señor le dé esto, pero cuando nosotros llegamos había una persona que le habían extraído el bebé del estómago y lo habían puesto a un lado de ella, porque yo lo vi con mis ojos, yo estaba pequeño. Incluso un tío mío dijo que no anduviera viendo eso, me regañó porque estaba muy pequeño, no podía ver eso. Después de eso vinieron, nosotros fuimos hacia los Planes Guillenes y nos refugiamos allá. Y así pasó la masacre en noviembre, el 11 de noviembre del 82, que hoy serían 33 años, ¿verdad?, de la masacre. Fue duro ver cómo la gente moría. Nosotros temblábamos de pánico allá en el río. Me acuerdo que había unos cangrejitos que pasaban blancos y con el hambre los recogían y los comíamos. El problema es que después nos da un gran vómito, terrible. Fue duro la masacre. Yo eso es lo que me acuerdo y si alguien tiene otro testimonio, pues lo puede dar. Porque la verdad yo estaba muy pequeño, ¿verdad? Es difícil recordar todo. Pero yo creo que fue duro y esa es mi entrevista. Así fue. Esto no se sabe si los mataron en la noche o los mataron en el día. Dicen unos que en el día vieron balazos ustedes. No, es que fue balacera aquí. Si nosotros allá, mire, a mi prima le dio un toque de pánico, así temblaba la pobrecita. Le decía así, y mi tío, ese Lino, ahí estaba también. Mañana, ya en la mañana después de la tarde. Ese día del atraco aquí, de aquí. Fue el mismo día. Tronaban los rafagazos. Bombas y no les tiraron, puro rafagazo de medicina. Sí, solo era ametralladora, me acuerdo. Sí. Porque quizás donde iban corriendo los agarraban. Sí, me acuerdo que yo me caí 3 veces y me caían los balazos y yo no sé cómo es que estoy vivo, los balazos me caían así. ¿Y aquí pasó usted también por acá? Sí, yo ni en eso. Pues. Sí, yo estoy sobreviviente. ¿Pero para dónde se aventó usted de aquí?